en el tema que nos ocupa, que es el cierre percutáneo de orejuela izquierda, ¿vale? Y unas breves conclusiones. En cuanto a la FA, como sabemos, todo esto es algo que todos conocemos, ¿no? La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente, sobre todo a partir de los 65 años. Se estima que tiene una incidencia aproximada de un 2 o un 4% a nivel mundial. Afecta esta prevalencia es mucho mayor cuanto mayores son los pacientes y llega al 18% en pacientes de más de 85 años. Actualmente en Europa se estima que hay unos 8 millones de personas afectadas con fibrilación auricular y las estimaciones hablan de que esta población se va a doblar en los próximos 30 años, en parte por eh, perdón, la mayor probabilidad de vida de estos pacientes, ¿no? Porque pues, los tratamientos cada vez son mejores, pacientes con insuficiencias o con enfermedad cardíaca cada vez se cronicifican más y van a vivir más, ¿no? Esto va a hacer que esta prevalencia aumente de manera significativa. También sabemos que la FA es un factor, aumenta la morbimortalidad y mortalidad en estos pacientes, ¿no? Sobre todo el principal o el gran problema que tiene es su riesgo de ictus, que se estima que los pacientes en FA tienen una probabilidad de ictus 5 veces superior a la de la población general, y no solo eso, sino que los ictus que se asocian a FA son ictus más severos, que generan mayor discapacidad y que tienen peores resultados a largo plazo comparados con aquellos pacientes que no tienen FA en el momento del accidente cerebrovascular. Tanto es así que uno de los pilares del tratamiento de la FA es la prevención del ictus, que esta prevención se basa sobre todo en la estimación del riesgo de ictus a un año y que en todos los pacientes con un riesgo de ictus elevado, es decir, una tasa o un riesgo esperado superior al 2% anual, a día de hoy las guías tanto europeas como americanas requieren o recomiendan con un nivel de evidencia 1 y una recomendación A el uso de tratamientos para la prevención de ictus. Y como sabemos, el tratamiento de elección para la prevención del ictus en FA es la anticoagulación. Y esto es en base a estudios ya clásicos que datan de los años 90, en donde la anticoagulación con antivitamina K, en este caso warfarina, ya demostró una reducción significativa tanto del ictus de un 64% y de mortalidad de un 26%, y luego con la aparición de los anticoagulantes directos o los anteriormente llamados nuevos anticoagulantes, que han demostrado unas tasas de ictus no inferiores o incluso superiores cuando se comparan con warfarina, con una reducción significativa del ictus hemorrágico, y que han demostrado también un perfil de seguridad mejor que la warfarina, con una reducción de, sobre todo, los sangrados fatales y las hemorragias intracraneales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno habla de hemorragia, de anticoagulación? Pues que es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Al final el tratamiento anticoagulante es un tratamiento de prevención. Lo que vamos a prevenir en muchos casos es un evento que no ha ocurrido. El problema es que la anticoagulación va ligada a un riesgo de sangrado y de manera curiosa, y como todos sabemos, cuanto mayor es el riesgo de ictus, mayor es el riesgo de sangrado, ya que hay muchas variables que cohabitan en ambos riesgos, ¿no? Vemos que hay muchos factores que son tanto para aumentar el riesgo de ictus como el riesgo de sangrado. Y en esta gráfica, que a mí me gusta mucho, que es un registro de Ontario, vemos como los pacientes con un chat-VAS más alto, que son esta línea de aquí, son los que presentaron mayor tasa de eventos en el seguimiento, que puede llegar hasta el 8% en los primeros 60 días de seguimiento tras iniciar tratamiento. En este caso era con warfarina, ¿vale? Y es verdad que a día de hoy los eventos hemorrágicos y las tasas de eventos son bajas, sobre todo con los nuevos anticoagulantes, como veis aquí, ¿vale? Y que sobre todo las tasas de sangrados significativos, ya sea sangrado mayor o clínicamente relevante, son bajas. También destacar que el evento hemorrágico más frecuente en estos pacientes es el sangrado gastrointestinal, seguido del sangrado intracraneal, como veis, con un 40 y un 25% de los casos. Pero es verdad que, a pesar de que la tasa de eventos es baja, el impacto que tiene no es menor. Veis que aquí, en esta gráfica, esto es el registro Garfield, que incluyó más de 50.000 pacientes en vida real, que incluía pacientes tratados tanto con anticoagulantes directos como antivitamina K, y vemos como todos los eventos, incluso el sangrado menor, se asociaba a un
un aumento del riesgo de mortalidad que iba desde el 1,5 hasta el 12,5, hasta el 8,2 un riesgo aumentado de 8,2 en los pacientes con un sangrado mayor. Es decir, que los sangrados tienen un impacto importante y significativo en estos pacientes. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías en relación al riesgo de sangrado? Las guías anteriores sí que recomendaban utilizar algún tipo de score de riesgo, pero lo que se ha visto es que estos scores de riesgo tipo Hasbled tienen una moderada predicción del riesgo de eventos hemorrágicos. Y lo que nos dicen es que el iniciar o no la anticoagulación no se debe basar solo en el riesgo hemorrágico y sobre todo en la utilización de estos scores. Ellos hablan de hacer una evaluación un poco más integral, de valorar qué factores claramente son modificables y modificarlos, como son la hipertensión, el uso de fármacos concomitantes como los antiinflamatorios no esteroideos, agentes antiplaquetarios, el consumo de alcohol. También tener en cuenta que hay algunos factores que pueden ser potencialmente modificables, como la anemia, la plaquetopenia, el fallo renal, y también tener en cuenta que hay otros factores que no son modificables y que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar estos pacientes y decidir si iniciamos o no la anticoagulación. En cuanto a las contraindicaciones para la anticoagulación, la verdad es que no son muchas. La mayoría son contraindicaciones relativas y las contraindicaciones absolutas las veis aquí, esto es una tabla de las guías americanas de tratamiento de fibrilación auricular. Al final son sangrados son sangrados significativos debidos a causas no reversibles a nivel gastrointestinal, pulmonar, genitourinario y luego sobre todo los sangrados intracraneales, ¿no? Espontáneos sin que exista una causa reversible o tratable. El resto se pueden considerar contraindicaciones relativas. Y claro, la pregunta es qué hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con un riesgo de sangrado muy elevado o con una contraindicación o con aquellos pacientes que han presentado un evento hemorrágico grave y en los que reiniciar la anticoagulación supone un riesgo muy alto de volver a tener un sangrado. Pues de ahí que se hayan buscado alternativas de tratamiento no farmacológicas, dentro de las cuales tenemos el cierre de orejuela auricular izquierda. ¿Y por qué la orejuela auricular izquierda? ¿Qué base fisiopatológica? Lo que se ha visto en diferentes registros es que en los pacientes no anticoagulados con FA había una prevalencia de trombos auriculares que variaba alrededor del 10-18% y como más del 90% de estos trombos se localizaban en la orejuela izquierda. La orejuela izquierda es un remanente que se genera a partir de la cuarta semana del crecimiento embrionario, y es verdad que tiene ciertas, en la edad adulta tiene ciertas acciones mecánicas de reservorio y neuroendocrinas, ¿vale? De liberación de péptidos natriuréticos, pero que en el fondo simplemente eso es un pequeño reservorio. ¿Y por qué se forma el trombo? Pues hay diferentes mecanismos, ¿no? Factores de coagulación, disfunción endotelial, inflamación, la propia anatomía de la orejuela. Se ha visto que hay anatomías que favorecen más la formación de trombo en pacientes con fibrilación auricular, sobre todo que en FA la pérdida de la contracción a ese nivel de la orejuela lo que genera es un estasis de sangre y todo esto favorece la formación de trombo a este nivel. En cuanto al cierre de orejuela, tenemos dos técnicas básicamente para el cierre de orejuela, las técnicas percutáneas y las quirúrgicas. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en las técnicas percutáneas. Aquí tenéis diferentes dispositivos que tenemos disponibles a día de hoy. Los más utilizados son estos dos, el Watchman y el Amulet, ¿vale? Que son los que tienen mayor evidencia y sobre todo se utilizan desde hace muchos años, ¿vale? Y esto es una técnica novedosa. ¿Por qué hablamos de hoy de ella? Pues no, la verdad es que no es una técnica novedosa. Como veis aquí, este es el desarrollo clínico de uno de estos dispositivos que se inició ya en el año 2002 con los primeros estudios publicados en el 2005. Es decir, es una técnica que lleva más de 20 años disponible y de hecho nosotros en nuestro centro la utilizamos desde el año 2008, como luego os presentaré. Es decir, que no es algo novedoso, pero es verdad que a día de hoy la tasa de cierre percutáneo de orejuela en Europa se estima que es en el 1 o 2% de los pacientes con fibrilación auricular. Y veremos que probablemente ahí vaya un porcentaje un poco mayor de pacientes que se puedan beneficiar de esta técnica, ¿vale? Entonces, para un poco entender cómo se trata la técnica, lo que os voy a hacer es explicaros un poco paso a paso en qué consiste la técnica, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a precisar el paciente antes de la técnica, en cómo se lleva a cabo el procedimiento de manera muy sencilla y luego
el seguimiento post y qué complicaciones son las más frecuentes y también hablaremos sobre la evidencia, ¿vale? En cuanto a la valoración preprocedimiento, pues es una valoración muy básica. Los pacientes en los cuales se considera que pueden ser candidatos a cierre de la hojuela, generalmente lo que hacemos es valorarnos en una consulta de cardiología específica, una consulta de cardiopatía estructural que se llama, que lleva mi jefe, el doctor Peral, o bien en la consulta que realizo yo, ¿vale? Generalmente les solicitamos una analítica. Quizás el punto más determinante o más importante para nosotros es la realización de una técnica de imagen. Generalmente en nuestro centro lo que llevamos a cabo es un ecocardiograma transesofágico, ¿vale? En algunos casos muy seleccionados también podemos solicitar el TAC cardíaco, y estas técnicas de imagen son fundamentales porque nos permiten valorar si podemos llevar a cabo o no el procedimiento, sobre todo viendo la anatomía, ¿vale? Valorando la anatomía de la orejuela, realizando diferentes medidas para ver si es factible o no llevar el procedimiento, y luego también para descartar probablemente la única o de las pocas contraindicaciones que tiene esta técnica, que es la presencia de trombo en la orejuela izquierda, lo que a día de hoy es una contraindicación. ¿Vale? También analizamos la presencia de otras alteraciones a nivel del corazón, como pueden ser valvulopatías, etc. Y una vez hecho esto, lo que hacemos es, si consideramos que el paciente es candidato a cierre de hojuela, generalmente es un procedimiento ambulatorio. El paciente acude el mismo día a la unidad de hemodinámica para llevar a cabo el procedimiento. Generalmente suspendemos la anticoagulación unas 24 o 48 horas antes, dependiendo de la molécula, la función renal, etc. Es un procedimiento que suele, en nuestro caso, si siempre lo solemos hacer con sedación. En pocos casos seleccionados sí que hacemos anestesia general. Tiene una duración aproximada de unos 30 a 60 minutos, es un procedimiento relativamente corto. Se administra una dosis de antibiótica profiláctica para reducir el riesgo de endocarditis, y sí que es preciso en todos los casos utilizar la eco transesofágica durante el procedimiento, porque van a ser nuestros ojos para llevar a cabo, ¿vale? La punción es un procedimiento que se hace por vía venosa, generalmente a través de la vena femoral derecha, con catéteres que miden unos 3-4 milímetros. Una vez hemos hecho la punción, lo que hacemos es subir a través de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, y aquí quizás es la parte más delicada del procedimiento, que es cuando tenemos desde las cavidades derechas, tenemos que pasar a las cavidades izquierdas para ir a buscar la orejuela realizando una punción transeptal. Aquí no, tenemos el catéter, vemos como esto sería la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el septo interauricular, y el catéter, que vemos cómo está empujando el septo interauricular para hacer la punción transeptal. Una vez hemos hecho la punción transeptal, lo que hacemos es avanzar la vaina de liberación, es decir, el catéter sobre el cual tenemos el dispositivo, y el objetivo es ocluir la orejuela. Entonces, a día de hoy tenemos dos tipos de dispositivos: los dispositivos tipo balón, que es un dispositivo que solo tiene una parte, que lo que va a cerrar es el cuello de la orejuela, y luego otros dispositivos que son tipo disco o paraguas, que es como el que veis, que tiene un lóbulo y un disco. El lóbulo lo que va a hacer es ocluir el cuello de la orejuela, y el disco lo que va a hacer es cerrar el orificio, el ostium de la orejuela. Aquí veis cómo vamos liberando progresivamente el dispositivo, cómo queda totalmente liberado. ¿Veis? Esto sería la orejuela, el lóbulo y el disco, y cómo queda totalmente ocluida. Perdón. Y en el manejo postprocedimiento, una vez hemos hecho el procedimiento, estamos seguros, mediante tanto ecografía transesofágica como mediante fluoroscopia, que el dispositivo está en el sitio donde queremos, que es seguro liberarlo. Se realizan diferentes maniobras de seguridad y vemos que estamos contentos con el resultado. Se libera el dispositivo, se retira el catéter, hacemos una hemostasia generalmente con una sutura. Los pacientes se quedan 24 horas ingresados. Al día siguiente generalmente les hacemos un ecocardiograma transtorácico prealta para valorar si ha habido alguna complicación, que el dispositivo esté en su sitio. Y quizás el punto más que ahora hablaremos de detenimiento es decidir el tratamiento antitrombótico
en el seguimiento, ¿vale? Generalmente les hacemos una visita de control a los 45 días y a los 12 meses y antes de la visita de control les programamos un ecocardiograma transesofágico, ¿vale? Para valorar cómo está el dispositivo, si hay alguna pequeña fuga o leak que se llama y sobre todo si hay o no trombos adheridos al dispositivo, que es una de las complicaciones que ahora veremos que se pueden producir en el seguimiento. También es importante recordar que en estos pacientes hay que hacer profilaxis de endocarditis en los 6 meses post-intervención, ¿vale? Sobre todo con procedimientos dentales que suelen ser los más frecuentes. En cuanto al tratamiento antitrombótico tras el alta, pues a día de hoy es un tema que genera mucho debate y mucha discusión porque no queda claro cuál es es el mejor tratamiento en estos pacientes. Lo que hay que tener en cuenta es que en el fondo lo que estamos haciendo es implantar un dispositivo extraño, un cuerpo extraño dentro del corazón, que este dispositivo se va a endotelizar, pero que este periodo de endotelización se estima que varía entre 45 y 90 días y es durante este periodo donde existe mayor riesgo de que se generen trombos sobre la superficie del dispositivo. Por eso, en todos los casos es preciso utilizar algún tratamiento antitrombótico. Aquí tenéis diferentes pautas que se han utilizado y que se han publicado en la literatura, que van desde tratamiento con anticoagulantes los primeros 45 días, seguidos después de tratamiento con un antiagregante o 2 antiagregantes hasta completar 3 meses y generalmente luego a los pacientes se les deja monoantiagregado. Luego hay otras estrategias como es únicamente doble antiagregación durante 3 meses y luego también hay pequeños registros y estudios que demuestran que dosis bajas de anticoagulación también son efectivas y se asocian a una menor tasa de trombosis del dispositivo. Lo que está claro es que tenemos que individualizar. Hay que tener en cuenta que esta técnica, sobre todo a día de hoy, se está llevando a cabo en pacientes con un riesgo elevado de sangrado o que han presentado algún evento estando en tratamiento anticoagulante. Esto va a limitar mucho el uso de estos tratamientos post-alta y en muchos casos lo que vamos a hacer es probablemente pautar un tratamiento antiagregante, ya sea mono antiagregante con aspirina o una doble antiagregación con aspirina y clopidogrel, aunque lo más importante es individualizar y también tener en cuenta que estos primeros meses post procedimiento es un periodo en donde los pacientes son más susceptibles a tener algún tipo de evento hemorrágico por la necesidad de utilizar estos fármacos, ¿vale? En cuanto a la evidencia científica sobre el cierre percutáneo de orejuela, pues deciros que los primeros ensayos a día de hoy se han publicado 5 ensayos clínicos, ¿vale? Los 2 primeros son estos dos, son el PROTECT-AF y el PREVAIL, que son 2 ensayos que se publicaron, el primero en el 2005, el segundo en el 2010, y lo que querían valorar era la no inferioridad del cierre percutáneo de orejuela versus tratamiento anticoagulante con warfarina. Se incluyeron en total unos 1.100 pacientes entre los 2 ensayos clínicos y aquí os presento los resultados en el seguimiento a 5 años de estos estudios que demostraron en cuanto a un endpoint de eficacia que incluía ictus, embolia sistémica o mortalidad cardiovascular, vemos que el cierre de orejuela demostró ser no inferior al tratamiento anticoagulante con una tasa de ictus similar, aunque es verdad que numéricamente algo superior en los pacientes sometidos a cierre de orejuela, pero lo que sí que se vio es que estos ictus eran mucho menos severos, es decir, que el cierre de orejuelas reducía la tasa de ictus fatales o discapacitantes. También se asoció de manera significativa a una reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular o de causa no aclarada en los pacientes a los que se sometía a cierre de orejuela y lo que es quizás más importante, ya que como he dicho, es una terapia que a día de hoy está dirigida a pacientes con alto riesgo de sangrado, es que el cierre de orejuela se asociaba, a una reducción significativa de los eventos de sangrado, sobre todo aquellos no relacionados con el procedimiento. Aquí tenemos las curvas de Clapham-Meyer, ¿no? En cuanto al endpoint de eficacia, vemos que son superponibles. El ictus isquémico, en el que no hubo diferencias estadísticamente significativas, y vemos como el ictus hemorrágico claramente se reducía en el grupo de tratamiento con cierre percutáneo de orejuela. Los dos siguientes estudios son más contemporáneos. El primero de ellos es el Praga 17, que es un ensayo clínico donde se incluyeron 400 pacientes con alto riesgo, eran con un chat-bus igual o superior a 2 y eran randomizados o bien a cierre percutáneo de orejuela o bien a tratamiento con anticoagulantes directos. El 95%
95% de ellos recibieron tratamiento con apixaban. Estamos hablando de un estudio que se publicó alrededor del 2017-2018. También tenía un endpoint primario de eficacia que incluía ictus, AIT, embolismo sistémico, muerte cardiovascular o sangrado o complicaciones, y en este estudio también el cierre de orejuela demostró su no inferioridad con respecto al tratamiento anticoagulante, con una tasa de ictus o AIT similar entre ambos grupos y claramente con una reducción muy significativa del riesgo de sangrado en el seguimiento no relacionado con el procedimiento, como veis aquí. ¿Vale? Y el último de ellos es el Option Trial. El Option Trial es un ensayo que se ha publicado recientemente, hace 2 semanas, cuyos resultados fueron presentados en el Congreso Americano de Cardiología. ¿Vale? Es un estudio de pacientes en FA que iban a ser sometidos a ablación de venas pulmonares y que se randomizaban o bien a cierre de percutáneo de orejuela izquierda o bien a tratamiento anticoagulante con anticoagulantes directos, más del 95% de los casos. Y como veis, tenía dos endpoints. Un endpoint de seguridad que incluía sangrado mayor no relacionado con el procedimiento o clínicamente relevante, y luego un endpoint de eficacia donde había mortalidad por cualquier causa, ictus o embolismo sistémico. En cuanto al endpoint de seguridad, vemos que se produjo una reducción muy significativa de la tasa de eventos hemorrágicos en los pacientes sometidos a cierre percutáneo comparado con los pacientes sometidos a anticoagulación. Es decir, que se incluyeron 1.600 pacientes. Este es a día de hoy el ensayo clínico con más pacientes incluidos en esta técnica. Y en cuanto al endpoint de eficacia, pues no hubo diferencias significativas entre los dos grupos, entre el grupo de anticoagulación y el grupo de cierre percutáneo de orejuela. Estos estudios demuestran que el cierre percutáneo en pacientes, y esto hay que tenerlo en cuenta y es muy importante, son pacientes elegibles. Los pacientes que podían recibir anticoagulación, pues ha demostrado ser no inferior en cuanto a endpoints de eficacia, ictus y AIT, y sobre todo y ha demostrado también reducir la tasa de eventos hemorrágicos, que al final es en parte lo que buscamos. ¿Qué evidencia tenemos en los pacientes en los cuales existe contraindicación para la anticoagulación y o un alto riesgo de sangrado? Pues no hay ensayos clínicos en este contexto. La verdad es que es curioso porque se ha probado esta técnica versus anticoagulantes en pacientes que podían tomar anticoagulación, pero es una técnica que es verdad que a día de hoy la principal indicación es esta. Pues no hay ensayos clínicos en este sentido. Sí que hay muchos en marcha y se esperan resultados a lo largo de los próximos años. Y os he traído este registro. Es un registro prospectivo con un año de seguimiento, el Evolution, que se realizó con el dispositivo Watchman, más de 1.000 pacientes incluidos, la mayoría, hasta el 73%, con algún tipo de contraindicación para la anticoagulación. Una tasa de éxito del dispositivo, es decir, una tasa de éxito del procedimiento, perdón, de casi el 100%, el 98% de los casos se conseguía el cierre efectivo de la orejuela, y vemos que la tasa de complicaciones fue muy baja. ¿Y qué es lo que se vio? Que esta fue la tasa de ictus en el seguimiento del 1,1%, y había una reducción significativa, casi del 84%, cuando se comparaba con la tasa de ictus estimada por el riesgo utilizando el score de CHAS-BAS. Lo mismo ocurría cuando se tenía en cuenta el ictus, el AIT o el embolismo sistémico, y también se objetivaron reducciones significativas del sangrado. La tasa de sangrado al año fue del 2,6 y de sangrado, quitando los relacionados con el procedimiento, de 2,3, con reducciones significativas cuando lo comparábamos con las tasas estimadas en función del riesgo de estos pacientes. ¿Vale? Volvemos un poco a los resultados de los ensayos clínicos. El cierre de orejuela es efectivo, con tasas de ictus muy bajas y sobre todo con una reducción importante y significativa de los eventos hemorrágicos. También tenemos datos propios a nivel español. Estos son los datos del registro Iberia, donde participaron muchos hospitales y se incluyó a 598 pacientes. Nosotros participamos en este registro. Veis que son 10 centros españoles, 3 de Portugal. ¿Vale? La población, pues importante destacar que la mayoría de los pacientes tenían algún tipo de sangrado previo, ya fuera intestinal o intracraneal, es decir, muchos tenían algún tipo de
de contraindicación para la anticoagulación, ya fuera por sangrados o, como veis, en la mayoría de casos por sangrados. Estos son los resultados del procedimiento, con una tasa muy baja de complicaciones intraprocedimientos. Veis que la tasa de complicaciones es muy baja, ¿vale? El más frecuente es el 2%, y esto estamos hablando de un registro que tuvo lugar en la primera época del cierre en el que se llevó a cabo esta técnica. Es decir, como todas las técnicas, tiene una curva de aprendizaje, pero como ahora veremos, las tasas de complicaciones del procedimiento a día de hoy son muy bajas, ¿vale? Y a esto vamos. Está claro que es una técnica invasiva, ¿no? Mínimamente invasiva, pero cuando uno le plantea a un paciente este tipo de procedimientos, que también es un procedimiento preventivo, porque es verdad que con el cierre de orejuela no vamos a curar nada, sino que lo que queremos es prevenir el riesgo de ictus en pacientes en los cuales la anticoagulación pues, nos genera algún problema o está totalmente contraindicada. Y la pregunta es de si es seguro o no. Pues la respuesta creo que es claramente sí, ¿vale? Estas son las tasas de éxito de implante del dispositivo en los últimos registros. Veis cómo han ido aumentando progresivamente, tanto en los registros de vida real, en tasas que inicialmente estaban alrededor del 90-95%, a día de hoy son casi del 99%. Somos capaces de cerrar casi el 100% de las orejuelas, y lo mismo ocurre con los ensayos clínicos, tasas de éxito del procedimiento del 99%. Y aquí un poco más detalladas las complicaciones más frecuentes que se producen durante el procedimiento, y vemos que como la frecuencia es muy baja, una mortalidad inferior al 0,2, riesgo de ictus también por debajo del 0,2, el taponamiento cardíaco es muy, muy, muy raro, por debajo del 1% en muchos casos, la embolización del dispositivo, que es otra de las posibles complicaciones, es muy baja. Ya os he explicado antes que antes de liberar el dispositivo nos aseguramos mucho de que está bien anclado. Estos dispositivos llevan unas pequeñas sistemas para anclarse a la orejuela y evitar que se pueda embolizar. Y luego las complicaciones vasculares también son poco frecuentes. Como os he dicho, el acceso vascular es un acceso venoso, y es poco frecuente que tengamos algún tipo de complicación. Aparte, a día de hoy, todas las funciones de los accesos las hacemos guiadas por eco, ¿vale? Que lo cual nos facilita mucho la punción y nos evita tener complicaciones. Otras complicaciones son mucho menos frecuentes. ¿Y qué hay en el seguimiento? Antes os he dicho, ¿no?, la necesidad de utilizar tratamiento antitrombótico en estos pacientes, y es por el que una de las complicaciones más temidas en el seguimiento es la trombosis del dispositivo. En el fondo es un cuerpo extraño dentro del corazón, en una zona donde se genera éstasis sanguíneo, y esto puede dar lugar a la formación de pequeños trombos sobre el dispositivo, sobre todo en los primeros días, antes de que se endotelice. Y como veis, las tasas de trombosis del dispositivo a día de hoy se han ido reduciendo también de manera significativa, y son muy variables en función de la técnica de imagen utilizada, ya sea eco transesofágico o TAC cardíaco. Aún así, como veis, también en las últimas series las tasas de trombosis del dispositivo son muy bajas. Es verdad que a nadie le gusta tener una trombosis encima del dispositivo. ¿Por qué? Porque el riesgo de ictus en estos pacientes pues, se aumenta, ¿vale?, entre 2 y 4 veces. Es decir, tener pequeños trombos en esta pues aumenta el riesgo de ictus. Y también se han identificado cuáles son los factores independientes predictores de esta complicación, como son la edad, el sexo femenino, la FA permanente, el CHA2-VASc. A cuanto mayor es el CHA2-VASc, mayor riesgo de esta complicación, ¿vale? Entonces, uno de los motivos por los cuales realizamos el eco transesofágico a los 45 días es para ver si está presente o no, y decidir qué hacer con el tratamiento antitrombótico. Si no vemos trombo en el dispositivo, generalmente en estos pacientes lo que vamos a hacer es reducir el tratamiento antitrombótico, y si objetivamos esta complicación, pues probablemente en la mayoría de los casos hay que valorar iniciar anticoagulación durante un periodo corto de tiempo, generalmente unas 4 semanas. A las 4 semanas solemos repetir el eco transesofágico, y en función del resultado decidimos si mantener la anticoagulación porque persiste el trombo, o si no, cambiar la anticoagulación por doble antiagregación durante un periodo de 1 a 6 meses, ¿vale? Y en el caso de que persista el trombo, pues lo que hay que hacer es mantenerlo 4 semanas más y reevaluar de nuevo con un eco transesofágico, ¿vale?
La otra de las complicaciones que no nos gusta y que podemos ver en el seguimiento es la presencia de leaks predispositivos. Y el leak al final es que la orejuela, como veis aquí, no quede bien sellada y que exista un cierto componente, cierta comunicación entre la aurícula izquierda y la orejuela, lo cual también puede favorecer que se generen trombos y puedan dar lugar a eventos de ictus en el seguimiento, ¿vale? La tasa de leaks también es muy variable en función de las diferentes series publicadas y también depende mucho de la técnica de imagen utilizada en el seguimiento, ya sea ecocardiograma transesofágico o ecocardiograma transesofágico. También hay que decir que no hay un consenso sobre qué leak, si todos los leaks que vemos son importantes o no. Sí que se sabe que los leaks grandes son aquellos que miden más de 5 milímetros, son muy poco frecuentes, menos del 1%. El resto de leaks pues varían. Hay en algunos casos donde se escriben que pueden llegar o superar el 50%, aunque generalmente estos leaks son leaks pequeños, de menos de 3 milímetros. Es verdad que la presencia de estos leaks se asocia a un aumento del riesgo de eventos isquémicos, ictus en este caso, en el seguimiento, pero son, como digo, sobre todo los leaks que tienen mayor tamaño, más de 5 milímetros. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. En cuanto al manejo de estos leaks, pues también individualizar en los leaks grandes, ya hay algunas series que publican que se pueden cerrar desde un punto de vista percutáneo, aunque no vamos a entrar en detalles. Y en base a toda la evidencia científica, aquí os presento cuáles son las indicaciones actuales según las guías de práctica clínica. Y las indicaciones son un poco diferentes en función de las guías europeas o las guías americanas. Aquí en el lado de la derecha veis cuál es la recomendación para el cierre percutáneo de orejuela en las guías europeas. Veis que tiene un nivel de evidencia C y con una clase de recomendación 2B, ¿vale? Y no ha cambiado. Estas son las últimas publicadas en 2024. La verdad es que ha sorprendido a la comunidad de cardiólogos intervencionistas en base a los diferentes estudios que han ido saliendo y registros. Pensábamos que estas indicaciones iban a mejorar, sobre todo, o iban a aumentar, ya que creemos que la evidencia, sobre todo en los pacientes contraindicados, pues está ahí, es una técnica segura y que parece eficaz, mientras que en las guías americanas sí que ha habido una mejoría o un aumento en el nivel de recomendación. Actualmente es un nivel 2A, una clase de recomendación 2A, perdón, con un nivel de evidencia B, que es superior, ¿vale? En pacientes que tengan algún tipo de contraindicación para anticoagulación debido a causas no reversibles, ¿vale? Y claro, ¿a qué pacientes podemos nosotros plantear el cierre de orejuela? ¿Cuál es el paciente que yo tengo que ver en la consulta y se me tiene que encender la bombilla y pensar, este paciente debería plantearme o no el cierre percutáneo de orejuela? Pues quizás el paciente que uno tiene que tener en la cabeza y que parece el candidato ideal son los pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal. Las hemorragias intracraneales representan a día de hoy entre el 9 y el 27% de todos los ictus. Sabemos que tienen una mortalidad muy elevada, que la anticoagulación es un factor de riesgo de hemorragia intracraneal, aunque la incidencia en las series en los ensayos clínicos de anticoagulación es baja y en los ensayos con los anticoagulantes directos todavía más. Es una de las ventajas de los anticoagulantes directos respecto a la warfarina, pero aún así, cuando se analizan datos de pacientes que ingresan en los hospitales por hemorragia intracraneal, el 25% se producen en pacientes que recibían anticoagulación. Y no solo eso, sino que la mortalidad en estos pacientes es muy alta, superior al 50%. Además, ocurre de manera paradójica algo, que es que en los pacientes con hemorragias intracraneales son pacientes que tienen un riesgo mucho mayor de ictus, con una tasa de ictus del 15% si no reciben algún tipo de tratamiento al año. Por esto, en estos pacientes es muy importante valorar bien el riesgo-beneficio de iniciar o no el tratamiento anticoagulante. Un punto importante es cuál es la causa de la hemorragia intracraneal, ¿no? Si la causa es traumática, en la mayoría de los casos es muy probable que podamos reiniciar el tratamiento anticoagulante después de un periodo de seguridad que puede variar entre 4 a 8 semanas, pero en los pacientes en los que no hay una causa, la hemorragia intracraneal es espontánea, no traumática, en esto sí que hay que valorar, intentar identificar bien las causas y valorar bien si esto supone una contraindicación para el reinicio de la anticoagulación. Aquí tenéis esto es un documento de consenso sobre el uso de los anticoagulantes directos y lo que hay que hacer es valorar pues esto, ¿no? La causa del sangrado, sobre todo la presencia de múltiples microsangrados,
si el sangrado es grave, la edad avanzada, también tener en cuenta cuándo se produjo el sangrado, si fue sobre todo durante el periodo en que el paciente no estaba anticoagulado, si la presencia de hipertensión no controlada, si el paciente estaba anticoagulado, si estaba infratratado o no, o estaba sobretratado, el uso de alcohol y sobre todo si el paciente también estaba en tratamiento antiagregante. Mención especial hay que recalcar la presencia de la angiopatía amiloide, que es una contraindicación absoluta y en que en estos pacientes el riesgo de sangrado o resangrado es muy elevado, ¿vale? Otro perfil de paciente que creo que se puede beneficiar del cierre percutáneo son los pacientes con sangrados digestivos. Ya os he comentado antes que en los pacientes que ingresan por sangrado, por eventos hemorrágicos con FA y anticoagulados, el origen del sangrado más frecuente es la hemorragia digestiva. Aquí veis, estos son datos de un análisis de más de 150 hospitales españoles que se analizaron pacientes con FA, anticoagulación y que ingresaron para algún tipo de evento hemorrágico en el hospital y vemos como las hemorragias digestivas son las más frecuentes. Y también hay que tener en cuenta en este contexto del sangrado digestivo, primero, que es verdad que habrá muchas de las causas del sangrado que serán tratables, abordables y que nos van a dar problemas, pero también hay que tener en cuenta que si bien los anticoagulantes directos han supuesto una revolución porque han demostrado una eficacia similar a la warfarina, pero con una reducción muy importante de los eventos de sangrado, los sangrados digestivos, sobre todo con algunas de estas moléculas, no fueron inferiores, incluso fueron superiores de manera significativa. Como ocurre con el Dabigatran 150, Rivaroxaban o Edoxaban. No así con el Apixaban, que es el que ha demostrado un perfil de seguridad mejor en estos pacientes. Y a la hora de valorar si vamos a reiniciar o no el tratamiento anticoagulante, pues tener en cuenta todo lo que pone aquí, sobre todo cuando tenemos pacientes que sangran y no sabemos de dónde, ¿no? No hay manera de encontrar la causa, tienen anemias crónicas recurrentes, reingresan por anemia persistente, pues en estos a lo mejor probablemente reiniciar la anticoagulación no es una opción. La angiodisplasia múltiple, ¿vale? Pues ya sabemos que suele recidivar, suele tener múltiples lesiones y es difícil tratarlas todas a la vez. Si la causa es reversible o no reversible, que al final es lo más importante, si el sangrado se produce durante la interrupción y, como siempre, ¿no? el abuso de alcohol o la edad avanzada. Y en función de esto, decidir si es factible reiniciar la anticoagulación, hacerlo, o bien, si no es factible, pues plantearse el cierre de orejuela en este tipo de pacientes, ¿vale? Aquí tenéis un poco, esto es un documento de consenso publicado este año, ¿vale? Sobre el cierre percutáneo de orejuela, que va dirigido sobre todo a médicos referidores, es decir, no a cardiólogos intervencionistas, y es un pequeño esquema de cómo abordar, que es un poco lo que os acabo de explicar, de cómo abordar a los pacientes con sangrados digestivos, ¿vale? Y sobre todo es eso, ¿no? En aquellos en los que no se pueda identificar la causa del sangrado o no sea tratable, plantear el cierre de orejuela. Claramente, cuando el sangrado se puede resolver, iniciar la anticoagulación, y en los que haya dudas, pues se puede valorar reiniciar anticoagulación utilizando aquellos anticoagulantes que hayan demostrado un mejor perfil de seguridad, y según la evolución del seguimiento, pues revalorar si mantener la anticoagulación o plantear el cierre percutáneo, ¿vale? El otro subgrupo de pacientes donde puede que el cierre de orejuela puede tener ciertas ventajas en los pacientes con enfermedad renal avanzada, ¿vale? Sobre todo en los pacientes en diálisis. La prevalencia estimada, aunque se cree que infraestimada, de FA en estos pacientes es de un 12%. También sabemos que es un factor de riesgo de eventos adversos y de mortalidad. Aquí veis una gráfica de pacientes en diálisis que tenían o no tenían fibrilación auricular, y claramente la fibrilación auricular se asocia a un mayor riesgo de eventos y de mortalidad. Y sobre todo porque a día de hoy nos falta evidencia para valorar cuál es el mejor tratamiento anticoagulante. Los antivitamina K siguen siendo el tratamiento de elección, pero no hay datos basados en estudios clínicos que nos hablen bien sobre el balance riesgo-beneficio de estos fármacos. Como sabemos, los antivitamina K tienen varias
limitaciones en estos pacientes, por la dificultad para mantener el INR en un rango terapéutico adecuado, en muchos casos por sobredosificación, lo que va a aumentar el riesgo de sangrado, o por infradosificación, lo que va a aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos, que como sabemos en estos pacientes es muy elevado, es decir, son pacientes que tienen el riesgo tanto embólico como de sangrado muy alto. También se ha descrito que los antivitaminaka pueden favorecer la progresión de la enfermedad renal, y luego una de las complicaciones más temiditis, que es la calcifilaxis, ¿no? La vasculopatía inducida por anticoagulantes. A día de hoy, sobre los anticoagulantes directos, como sabéis, la enfermedad renal avanzada era un criterio de exclusión en la mayoría de los estudios pivotales. Sí que es verdad que en Estados Unidos la FDA ha aceptado el uso de apixaban en estos pacientes en base a un par de estudios que han demostrado con una seguridad similar a la warfarina. Se está utilizando aquí, por ejemplo, en nuestro centro, creo que en pocos pacientes, ¿vale? Y claro, en estos pacientes, es verdad que es un setting de pacientes que es atractivo, ¿no? Porque son pacientes que son muy difíciles de manejar desde el punto de vista de la anticoagulación, que tienen un riesgo de sangrado muy alto y un riesgo de eventos hemorrágicos también muy altos, y donde el cierre percutáneo de orejuela puede ser una alternativa eficaz. ¿Vale? Entonces, este es del mismo documento, un poco el manejo de estos pacientes, ¿no? Pacientes con enfermedad renal avanzada, si no han tenido ningún tipo de evento y el riesgo de sangrado es bajo, y podemos asegurar que bajo warfarina o acenopumarol el tiempo en rango terapéutico es alto, o bien podemos dar alguna dosis aceptada de anticoagulantes directos, pues mantener la anticoagulación. Pero cuando tenemos eventos hemorrágicos, o bien el tratamiento con el control con los anticoagulantes no es el adecuado, o tenemos que utilizar dosis no aceptadas de los anticoagulantes directos, pues quizás en estos pacientes hay que, una vez informados, revalorados y habiendo llevado a cabo todas aquellas medidas que puedan mejorar, ya sea el tiempo en rango terapéutico o la función renal, pues plantear el cierre de orejuela como alternativa en estos pacientes, ¿vale? Y el otro subgrupo de pacientes que también me gustaría comentar es los pacientes que tienen ictus o que han presentado un ictus en el seguimiento a pesar de estar anticoagulados, ¿vale? Y es un subgrupo que es verdad que no es muy elevado, pero se sabe que el riesgo residual de ictus en los ensayos clínicos de los tratamientos anticoagulantes es del 1 a 2%, aunque hay registros clínicos que muestran incidencias más elevadas, que pueden llegar hasta 1 de cada 6 pacientes. En cuanto a las posibles causas, siempre hay que tener en cuenta que el paciente o bien no esté tomando la medicación, o que no la esté tomando de forma adecuada. Ojo con las dosis, con la reducción de dosis de los anticoagulantes directos. Como sabéis, es algo que es prevalente, y que si no tiene una indicación clara de reducir la dosis de anticoagulantes directos en base a función renal, peso, edad o tratamiento concomitante, utilizar estas dosis se asocia a un mayor riesgo de ictus y no se asocia a una menor tasa de hemorragias, ¿vale? Y también plantear otras etiologías. Es importante destacar, ¿vale?, que los pacientes que presentan un ictus en el seguimiento, a pesar de estar anticoagulados, tienen mayor riesgo de volver a presentar un ictus, ¿vale? Tal y como veis en esta gráfica de aquí, donde se comparan pacientes naïf, es decir, pacientes que en el momento del ictus no tenían tratamiento anticoagulante, versus aquellos que sí que lo tenían, y vemos cómo la tasa de eventos en el seguimiento es mucho más alta en los pacientes que anticoagulados previamente, ¿vale? Y luego estos son datos de un registro, son datos de un análisis. Lo que hicieron es coger los 5 ensayos pivotales, ¿vale?, de los anticoagulantes directos, y analizar a los pacientes que habían sufrido un ictus durante el seguimiento, es decir, estando anticoagulado. Y como veis, la tasa de recurrencia de ictus al año era del 7%, la tasa de mortalidad a los 3 meses del 12,4%, tasas muy altas de mortalidad que podían llegar y que llegaban al 25% a los 2 años, con una tasa de riesgo de riesgo de nuevo ictus a los 2 años del 12,4%. Es decir, es un subgrupo de pacientes a los que necesitamos ofrecerles algo más, aparte porque la anticoagulación no ha sido eficaz. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan los documentos de consenso? Primero, revalorar, ¿no?, una estrategia que se ha llamado ACTION, revalorar el riesgo de ictus, el riesgo, si son compliantes o no con el tratamiento anticoagulante, y luego plantear otras
tener en cuenta si hay interacciones medicamentosas, valorar los factores de riesgo y plantear nuevas estrategias, como es el cierre percutáneo, ¿vale? Y en esto hay que decir que se ha publicado recientemente un ensayo clínico, fue el año pasado, que era que lo que comparaba era cierre quirúrgico de orejuela más anticoagulación versus anticoagulación en pacientes con FA que iban a ser sometidos a cirugía cardíaca, y lo que se vio es que el cierre de orejuela añadido a la anticoagulación reducía de manera muy significativa la tasa de ictus en el seguimiento, y es algo a tener en cuenta cuando nos planteamos estos pacientes, ¿vale? Este es un esquema que os he puesto porque yo creo que bueno, resume bien todo lo que hemos hablado, ¿no? Cuando tenemos un paciente con FA y alto riesgo de ictus, claramente lo que hay que es valorar el riesgo de sangrado. En los pacientes con riesgo leve o moderado, iniciar la anticoagulación. En los pacientes de alto riesgo, valorar si realmente este alto riesgo es suficientemente prohibitivo como para no iniciar la anticoagulación, o bien si existe una historia de sangrados graves o una contraindicación. Y en estos casos, valorar, referir para plantear el cierre de orejuela, o bien, y en los pacientes en los que iniciamos anticoagulación es muy, muy importante revalorarlos durante el seguimiento, porque los pacientes son dinámicos y pueden tener eventos, como hemos visto, graves de sangrado, que pueden replantear la necesidad o no de mantener el tratamiento anticoagulante, ¿vale? Estos son una serie de aquellos factores que hay que tener en cuenta y que dificultan reiniciar el tratamiento anticoagulante, ¿no? Como es cuando la causa no es tratable, cuando existen lesiones múltiples, pacientes comórbidos, sangrado extenso, cuando la hemorragia o el evento hemorrágico se produce bajo anticoagulación bien controlada, ¿vale? La necesidad de concominante antiagregación, cuando la fuente de sangrados no es identificado, o el enolismo clónico, ¿vale? De una manera práctica, muchos de los que estáis conectados, es cómo derivo yo a mi paciente. ¿Qué hago cuando tengo un paciente que creo que puede ser candidato a cierre percutáneo de orejuela izquierda? Pues a los que sois de fuera que trabajáis en nuestros hospitales, que no son espasas, quizás la manera más directa es comentarlo con el servicio de cardiología. Los cardiólogos están muy habituados, conocen bien la técnica y para valorar la indicación. También os dejo aquí otra posibilidad, es enviar un informe, y os dejo el correo de nuestras secretarias, ¿vale? Enviando un informe clínico del paciente. Generalmente estos pacientes, como os he dicho, los valoramos en la consulta de cardiología, ya sea por mí o por el doctor Peral, que somos los dos que llevamos a cabo la técnica. Y también comentar que el tercer jueves de cada mes tenemos un comité multidisciplinar de cardiología-neurología, donde se comentan muchos pacientes, y en muchos casos se valora la posibilidad de cierre de orejuela en pacientes sobre todo con hemorragia intracraneal. También os dejo mi mail personal, si veis aquí, recordad que la charla será grabada, pero bueno, aquí tenéis mi mail personal por si tenéis alguna duda, ¿vale? Y de manera muy breve, explicaros cuál es nuestra experiencia. Como os he dicho, empezamos con esta técnica en el 2008, hemos hecho unos 132 pacientes, como veis, con una edad muy variable. En la mayoría de casos eran pacientes que tenían algún evento hemorrágico estando en tratamiento anticoagulante. Aquí veis, ¿no?, el porcentaje, la mayoría sangrado previo, un porcentaje del 14%, un riesgo de sangrado elevado, un 10% de pacientes que habían tenido ictus a pesar del tratamiento anticoagulante. La alergia a los tratamientos antitrombóticos aquí es poco frecuente como alternativa terapéutica, y en un 12-13% de los casos coexistían más de un factor. Y estos son los resultados en el seguimiento. Tenemos seguimiento de 103 pacientes. Veis que la tasa de ictus es muy baja. Solo hemos tenido un ictus a lo largo del seguimiento en estos 103 pacientes, ¿vale? Sangrados mayores 3. Y es verdad que son pacientes frágiles, comórbidos, y las tasas de mortalidad son elevadas, pero hay que tener en cuenta que sobre todo cuando empezamos con la técnica eran pacientes muy, muy, muy frágiles, y claro que cualquier evento. También os presento aquí un análisis de los últimos 43 pacientes que hemos realizado en estos últimos 2 años y medio. Vemos como 38 de los 43 tenían algún tipo de contraindicación, ¿vale? 17 por hemorragia intracraneal y 21 por sangrado digestivo no tratable. Y en cuanto a las complicaciones intraprocedimientos, pues solo hemos tenido un ictus intraprocedimiento, que es un paciente un poco especial, pero bueno, es lo que hay. Y en los ecocardiogramas de seguimiento, que es
de los cuales tenemos información, que son 37 pacientes, solo hemos tenido 2 trombosis de dispositivo que se resolvieron con un mes de anticoagulación y 11 pacientes con leak residual, pero en todos los casos es un leak no significativo y en ningún caso es asociado a un evento de ictus en el seguimiento. Como conclusiones, pues es muy importante en los pacientes con fibrilación auricular y riesgo de ictus valorar de forma individualizada el riesgo hemorrágico y yo creo que es fundamental hacerlo por un equipo multidisciplinar, sobre todo en los pacientes que ya han tenido un evento hemorrágico, ¿no? Valorar bien cuál es la causa, si existe una causa tratable, qué factores predisponentes a nuevos sangrados hay para decidir si es factible o no reiniciar la anticoagulación en estos pacientes. Es un porcentaje importante de pacientes, pero también hay que destacar que hay datos que muestran que solo un 50% de los pacientes NFA que han sufrido un evento hemorrágico grave, al alta, solo el 50% al alta, se ha planteado alguna estrategia de prevención del ictus y solo un 10% se les ha planteado el cierre percutáneo de orejuela como alternativa, ¿vale? Por eso es fundamental definir la estrategia, ¿vale? Después de un ictus, de prevención del ictus tras un sangrado mayor no fatal. Vale, como creo que he comentado, ¿no? En los casos en los que la anticoagulación no sea una opción, el cierre percutáneo a día de hoy es una solución técnicamente factible, segura y eficaz, con una tasa de ictus similar y de ictus o eventos embólicos, con menor tasa de eventos hemorrágicos graves en el seguimiento y con una tasa de complicaciones intraprocedimiento muy baja. Tener en cuenta y valorar siempre que en los pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía cardíaca y FA, el cierre quirúrgico de orejuela izquierda hoy en día tiene una indicación 1B en base a los resultados del estudio Trial Laos 3. Y es verdad que quizás la técnica adolece de evidencia científica dirigida a todos estos subgrupos de pacientes que hemos comentado y sobre todo en los pacientes con alto riesgo de sangrado o anticoagulación, pero hay muchos estudios que están por venir y que creemos que van a dar luz y van a dar más empaque y más potencia a esta técnica y sobre todo que la técnica, como todas las técnicas, está en evolución. Se están desarrollando nuevos dispositivos, mejoras tecnológicas en los ya presentes en busca del dispositivo ideal. Aquí tenéis una foto de todos los estudios que están en marcha y que están por venir, que van a intentar resolver muchas de las dudas que tenemos en esto, con esta técnica y en diferentes subgrupos de pacientes. Y esta es la última diapositiva que me gusta mucho, ¿no? Y que, bueno, cuando uno tiene un problema tiene 3 soluciones. Es aceptarlo, intentar cambiarlo o obviarlo. Cuando nos enfrentamos a estos pacientes, pues aceptarlo sería en pacientes con alto riesgo de sangrado, ¿no? Y, pues aceptarlo sería continuar con la anticoagulación, dejarlo quitar la anticoagulación y ver cómo evoluciona el paciente, o bien cambiarlo, que sería intentar buscar una alternativa eficaz, como podría ser el cierre de orejuela como alternativa en estos pacientes. Y nada, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Y hay una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo ve que vaya a evolucionar esta terapia? Bueno, yo creo que es una terapia que cuesta, es decir, que cuesta que se implemente. Nosotros hacemos unos 20 procedimientos al año. Creemos que hay un porcentaje mayor de pacientes que se pueden beneficiar y creo que los datos del último estudio, ¿no? El estudio Option publicado hace 2 semanas, que muestran unas tasas de seguridad muy, muy buenas, con una reducción muy importante de los eventos de sangrado en pacientes que no eran, en principio, pacientes catalogados de alto riesgo de sangrado y con una tasa de eficacia en cuanto a ictus similar al tratamiento anticoagulante. Yo creo que es una terapia que va a ir a más. Creo que el setting actualmente de pacientes debe ser pacientes con riesgo elevado de sangrado o con reivindicación para anticoagulación. Yo creo que es verdad que no hay estudios clínicos o ensayos clínicos focalizados en este grupo de pacientes, pero que los datos que podemos extraer de diferentes registros, que son muchos, series de casos, de los ensayos clínicos que se han publicado hasta la fecha, es que es una técnica que es efectiva y es segura. Entonces yo creo que el futuro es que va a ser una técnica que cada vez vamos a tener que tener en cuenta. Como veis, es un procedimiento corto, ambulatorio,
una hora de procedimiento y con una tasa de complicaciones muy baja. No sé si hay alguna pregunta más. En el chat no hay más. Muy bien, si queréis, pues por mi parte, si no hay ninguna pregunta, no sé si queréis esperar un ratito más, si a alguien se le ocurre algo. Ah, y si no, creo que estamos en hora, ¿no? Son las 6:25. Por mi parte, dar las gracias a todos los asistentes de nuevo por la charla. Espero que haya sido de vuestro interés y que, bueno, que permita que el cierre percutáneo de la orejuela esté ahí, ¿no? Como una arma terapéutica más en los pacientes con fibrilación auricular, que son muchos, ¿vale? Y que son en muchos casos de difícil manejo en cuanto al tratamiento anticoagulante y que, bueno, que penséis que está ahí, que nosotros es una técnica que estamos muy familiarizados con ella y, bueno, como os he dicho, os he dejado mi email, podréis revisar la presentación y cualquier cosa me podéis escribir y si no, comentar los casos con los cardiólogos de vuestros hospitales o con nosotros hablando de Son Espasas. Y nada, muchas gracias a todos. Dar las gracias de nuevo a Boston por la organización de este webinar y nada más. Desearos una feliz tarde a todos. Muy bien, pues si os parece bien, finalizamos aquí el webinar, ¿vale? Muchas gracias.